Ahí está, comadres, compadres. En esta mañana siempre nosotros desde tempranito con los invitados de diferentes temas también y las actividades que realizan también en nuestro departamento. Así que pues vamos a recibir al hermano David Ali Condori. Él es director de la carrera de Sociología porque tiene una actividad muy especial, porque para los jóvenes estudiantes, primero vamos a recibir Hayaya, hermano David. Hayaya, comadre Lucha, Olikiwa, Aruskit, Asip Hañana, Kasaki Punira Kispawa. Ay, Aruskit, Asip Hañana, Kasaki Punira Kispawa. Hilata Wali, Askiwa, Kumanaka, Hawali, Kaxarpurt, Animaita Humaja, Conateja. Esta es primera revista, segunda revista. ¿Cómo están ya realizando? ¿Qué actividades? Coméntenos. Bueno, estamos de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto. Y mañana, 31 de mayo, tenemos la presentación de 2 revistas. La carrera de Sociología tiene 3 revistas. Una revista es netamente estudiantil, lo hemos llamado Tutuca. Ahí escriben los estudiantes y en esta oportunidad vamos a hacer la presentación de la revista Cananchawi, Luz del Camino al Saber. Está en su número 9, es una revista anual. Cada año se publica y estamos también este año yendo a la carrera de Sociología sus 20 años y estamos presentando el número 9, donde se recoge, se escriben los ensayos de docentes y estudiantes participan. Asimismo tenemos otra revista que lo hemos llamado Yatiamauta, en este caso. Yatiamauta, ¿por qué, hermano? Che, Yatiamauta, aquí vemos, ¿no? Así es, se ha pensado en principio que esta revista podría aportar desde el pensar de los aymaras, desde los pueblos, y por eso lo habíamos llamado Yati Amauta, ¿no? Y Amauta no sinónimo de quienes son, por decir, brujos, sino sinónimo de quienes producen el conocimiento, en ese sentido. Y está en su número 7, ahí escriben los docentes, también los estudiantes, pero son productos de investigaciones que se realizan en la Universidad Pública del Alto y en particular en la carrera de Sociología. Entonces, ustedes han estado, investigación realizaron los docentes, los estudiantes de primer año, segundo año de la carrera. Tenemos equipos de investigación, cada año tenemos 4 equipos quienes realizan investigaciones y son estudiantes de segundo, tercero, cuarto, incluso los egresados participan en estos equipos de investigación y queremos mostrar a la opinión pública los productos de esas investigaciones. Es que la universidad debe hacer aportes en cuanto a la investigación, a nuestra sociedad, al Alto, al Departamento de La Paz y, por qué no decir, a nivel nacional. Esto, por ejemplo, compadre, mira, segundo año, imagínense jóvenes, y esos jóvenes que siempre, ¿no? Le decimos, mira, ¿cuántos años ya la carrera? Rápido, ¿no, compadre? 20 años de existencia tiene la carrera de Sociología. Un 5 de diciembre del año 2002 había iniciado sus actividades académicas, aunque desde la fundación existió la carrera de Sociología. Un 1 de mayo del año 2000 se funda la Universidad Pública del Alto y también la carrera de Sociología había existido, pero por cuestiones administrativas 2 años dejó de existir y nuevamente se repone el 5 de diciembre del año 2002. Y este año justamente estamos cumpliendo 20 años. Esta es la primera presentación y lo vamos a hacer también. Esta es la primera presentación que lo van a realizar durante este año. Y también a fin de año vamos a estar haciendo otras presentaciones. Siempre lo hacemos por el aniversario de la carrera en mes de diciembre. O sea, claro, porque es su aniversario, es mes de diciembre, entonces ya preparando también para mes de diciembre. Pero, y esta es primera presentación de este año. ¿Presencial esto? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? El evento se va a realizar en la carrera de Sociología, que queda en la avenida Sucre, sin número, en el bloque D, en la planta baja, en el auditorium de la carrera se va a hacer la presentación a las 10 de la mañana. Todas están invitados muy cordialmente. Se va a obsequiar las revistas. Hoy es la presentación, así que ya saben de qué horario pueden participar. Hoy martes y en esta mañana ya está invitando el director, el Ali, por ejemplo, y dice, hoy vamos a estar presentación. Así que, ¿de qué horarios pueden participar? Bueno, estamos a tiempo, estamos en la madrugada y a las 10 de la mañana pueden pasar por la carrera de Sociología, la planta baja, ingresan y se van hacia la mano derecha, está ahí,
el auditorium de la carrera de Sociología, de manera presencial, y a todos los participantes se les va a obsequiar estas 2 revistas el día de hoy. Asimismo, quiero hacer algunos énfasis, quiero resaltar el contenido de una de las revistas. En esta revista Cananchaui, por ejemplo, está el aporte de Jesús Humérez, quien hace una reflexión acerca del pensamiento de Fausto Reinaga y su aporte a la sociología. Por ejemplo, hace un énfasis acerca de las sociedades yuxtapuestas, ¿no? Hace énfasis que hay 2 tipos de sociedades que se contraponen. Por ejemplo, también tenemos los aportes de Ernesto Carvajal, que hace connotaciones de lo indio, ¿no? Hace una crítica de que lo indio no es propio, sino por algunas equivocaciones, como dice el autor, se denominó indios a estos sectores, ¿no? A los que estamos aquí, a los pueblos indígenas de este sector, podríamos llamarla, y hace una reflexión. Asimismo, hay un aporte súper interesante de Freddy Acarapi y aborda sobre la huipala guerrera, ¿no? Cómo desde los años 80, 90, la huipala se ha constituido en un símbolo de la rebeldía de los pueblos hasta su ya constitucionalización, la podríamos llamarla, ¿no? Y por hoy la huipala, por ejemplo, es ya un símbolo de nuestro país. Entonces aborda todos estos procesos. Tenemos bastantes artículos, por ejemplo, acerca de la educación virtual y las desigualdades. En el año 2000, por ejemplo, hemos tenido que sufrir por este tema de la pandemia. La universidad y también la educación en todos sus ámbitos ha tenido que pasarse a ser virtual, ¿no? Entonces también recoge ese tipo de reflexiones. Y la brecha digital, por ejemplo, de usos de las tecnologías en la educación escolar, que aborda una de las estudiantes también. Ese es más o menos el contenido que tiene esta revista que hoy mejor dicho, estaremos presentando. Así es, por ejemplo, decía el compadre del Fausto Reinaga, que es este autor que ha destacado siempre de nuestro país, por ejemplo, bien que han tomado también, y este autor también, compadre, ¿no? Sí, Fausto Reinaga ha sido un ícono pensador de los pueblos indios, podríamos llamarla, en hacer la denuncia en que nuestros pueblos tomen una autoconciencia, y para estos momentos ha sido grande el aporte, pero también es importante ya pasar a la propuesta, ¿no? Ahí está, y ese debería de ser, y ese es el papel también de la universidad en el contexto del siglo XXI. La UPA está contribuyendo de ese modo, ¿no? Así es, compadre, porque comadres, los jóvenes también, mira, imagínense, de segundo año, revistas ya están preparando, ya están investigando, tomando en cuenta, no están dejando a un lado las historias que pasaron también, ¿no? ¿Y cómo es el aporte de los jóvenes de segundo año y, por ejemplo, egresados también, hermano? Sí, en la carrera, por ejemplo, tenemos materias que están relacionadas con investigación. La carrera de Sociología se caracteriza por eso. Y hay reflexión, siempre el sociólogo tiene su laboratorio, y el laboratorio no es que estamos encerrados en las 4 paredes, sino es el contexto social en el que vivimos, ¿no? A partir de ahí uno siempre se está preguntando el porqué Exacto, ¿cómo puede aportar a la sociedad como jóvenes también, ¿no, compadre? Así es, entonces a partir de ahí se está reflexionando casi siempre, no es una reflexión meramente desde el escritorio, sino también la particularidad de la UPA sería eso, desde las propias vivencias. Una cosa sería hacer investigación desde arriba, como alguien dice, ¿no? Es meramente una reflexión teórica, por decir, pero otra cosa es hacer una investigación desde arriba, pero también desde adentro. Y eso es lo que se hace en estos trabajos de investigación, como son ensayos y artículos, se refleja aquello, ¿no? Es un contraste entre la teoría y la realidad, ¿no? Lo que a veces siempre suele pasar es una separación. Una cosa, la teoría se va por otro lado y la realidad por otro lado. En este caso se trata de contrastar aquello. Un equilibrio entonces sería, entonces para nuestros jóvenes sería, compadre, porque mucha gente, por ejemplo, no, sociología, ¿por qué? Dicen, y se desanima, por ejemplo, pero imagínese, el compadre nos está explicando y quizás también puedes aclararle también que el carrera de sociología, ¿qué abarca? ¿No ve?
Hace años atrás, por ejemplo, los aymaras, quechuas, guaraníes, por decir, no se interesaban en estudiar sociología, Exacto. historia, filosofía, por decir, ¿no? Eso parecía casi carreras exclusivas para cierto tipo de gente, ¿no? Podríamos llamarlas blanco, mestizas, así, ¿no? Y como que habían ciertas fronteras donde uno se autoexcluía. Entonces, el reto también es importante que nuestra gente empiece a pensar, reflexionar, porque la universidad de eso se caracteriza. Y sociología se dedica a la investigación. Hay varios problemas en nuestro contexto que investigar, por ejemplo, problemas de educación, problemas de salud, por decir, ¿no? Problemas de justicia, y algunos de ellos también se refleja acá. Y también problemas ideológicos, como el aporte de Fausto Reinaga. Había que hacer debates incluso, ¿no? Con marxistas, así. Entonces, ahí está el insumo, digamos. Y por otro lado, la carrera de sociología también se caracteriza por elaborar planes, programas, proyectos, así. Es otro de los pilares. Estañan, mira, Gilat Culiacanaka, Aymarat Chicas Arst Awayaraxna, hermano Walikus, Arst Ase Aymar Toquetja, Jupar Siktaraxna, hermano David, Kun Hamza Wain Tabacunaka, Havis Pachak, Anikre Kipi Uka Toquet Lup, Haraktan Tehaniwa, Uka Maiharuki, Maisaruki Ucharaktan Uka Carrer Hanicha, Gilata. Gisa, Avis Pachanakaja, Universidad hani aymaras arusinya hete como hama muy utman Cristo no kat hich pues chulo na kanja nanaka amoy que pasip karakto no haniwa aymar aru armasinya kaspat como aquí ya karuna kas no que hecho guaraní con akasne armasinya kaspat uksana kat pacha arus kipaña hasta kaukats amoy tata desde dónde vas a pensar sería no podemos decir porque uno no piensa en el aire o sea hani ukama Amoy kite. Ukamak amoy kite, sino maya ujar contasi, saitasi, kata amoy te. Ukamanaka amoy kipasip karak esa Universidad Pública del Alto que toque naja acá Altupata marcata, ¿no? Y Altupata ja o aleja historias, ¿no? Ucali, ¿no? O sea, la ciudad del Alto tiene su historia, ha cumplido su rol histórico en la colonia durante la República y por supuesto también en el Estado plurinacional en que estamos actualmente, ¿no? Por ahí me atrevo a decir, desde el Alto y desde Santa Cruz últimamente se está escribiendo la historia de nuestro país. Claro, no en el mismo horizonte, sino que estos son como a partir de los aportes de Fausto Reinaga, como Jesús dice, es una sociedad yuxtapuesta, que se está, ¿no? Como alguna vez decía, no hay ganadores todavía en esto, ¿no? Y se está pensando, porque Santa Cruz tiene un proyecto oligárquico, por decir, las élites cruceñas sí lo están pensando, y desde aquí quizás un proyecto más popular, pensando en lo nacional. Eso es el Alto, ¿no? El Alto no solo piensa regionalmente, sino está pensando siempre a nivel nacional y, por qué no decir, también a nivel internacional. Y la UPEA ahí está acompañando también con este tipo de reflexiones que quisiéramos compartir con la sociedad, con nuestros hermanos, hermanas y obsequiarles para que ellos también puedan revisarla, leerla y entrar en diálogo. Qué bueno, hermano David, la verdad, ¿por qué será eso, no? Un equilibrio, los hermanos jóvenes salteños pensarán, ¿será que una migración de los diferentes departamentos o provincias habrá? La universidad se caracteriza por acoger no solamente a los de provincia, también tenemos estudiantes de la ciudad de La Paz, está ahí participando por diferentes razones, ¿no? Pero sí, evidentemente tenemos estudiantes que están de las provincias, de la ciudad del Alto, sí. Muy bien. Hoy entonces haremos una vez más invitación y le agradecemos una vez más invitación a la gente. Sí, gracias, comadre Lucha. Están muy cordialmente invitados a todos, todas, hermanos, hermanas de las organizaciones sociales, jóvenes, estudiantes de otras carreras, estudiantes de otras universidades públicas, privadas, están invitados, muy cordialmente invitadas para que puedan ser partícipes el día de hoy a las 10 de la mañana en el auditorium de la carrera de Sociología. Estaremos ahí presentando estas dos revistas, Yatiamauta número 7 y la revista Cananchawi número 9. Y también estaríamos obsequiando a la finalización de la presentación de estas dos revistas. Muchas gracias, hermano David, que éxitos, y vamos a poder seguir conversando con los jóvenes, quizás nos van a visitar también cómo les ha ido, ¿no? Para que podamos compartir con la gente, ¿sí? Sí, próximamente estaremos viniendo con estudiantes, con docentes también, así para poder conversar. Muchas gracias, hermano Le David. agradezco mucho por este espacio a
la comunidad de la vida, RTP, y por supuesto a ti, comadre Lucha. Muchas gracias. Gracias, compadre.